¿Alguna vez has pensado en lo que sucede cuando compartes demasiado con tus hijos, especialmente en lo que respecta a tu situación financiera? ¿Crees que es mejor ser abierto y transparente con ellos, o es más sabio mantener ciertos asuntos privados por tu tranquilidad y bienestar? En el video de hoy, vamos a explorar una importante lección de vida que muchos padres enfrentan al revelar su estado financiero a sus hijos. Profundizaremos en los peligros de divulgar detalles financieros personales demasiado pronto y cómo esto puede llevar a consecuencias inesperadas. Esto no es solo una historia, es una valiosa lección sobre mantener tu independencia, practicar la autosuficiencia y reconocer la importancia de guardar ciertos asuntos para ti mismo a medida que envejeces. Descubrirás por qué la independencia financiera es crucial en los años posteriores, cómo revelar demasiado sobre tus ahorros puede cambiar la dinámica familiar de maneras que no anticipas, y por qué algunas decisiones, como dónde vives, cómo gastas tu dinero o qué eliges hacer con tu tiempo, son elecciones personales que deben permanecer tuyas para tomar. Este video está lleno de ideas sobre cómo proteger tu paz interior, mantener tu dignidad y preservar las relaciones familiares sanas y fuertes a medida que envejeces. Así que si estás en tus 60, 70 años o más y quieres asegurarte de que tus años dorados sean realmente tuyos, quédate con nosotros. Al final de este video, entenderás claramente cómo navegar las dinámicas familiares con sabiduría, proteger tu seguridad financiera y preservar tu independencia. No querrás perderte estas lecciones cruciales. Si aún no estás suscrito, ahora es el momento de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video. Tu apoyo significa mucho para mí. Y si consideras que este video es útil, por favor dale un me gusta y compártelo para que juntos podamos seguir difundiendo estas valiosas lecciones. Si este tema resuena contigo, por favor comenta con un 1 para hacérmelo saber. Si no, deja un 0 y dime qué puedo hacer para mejorar y crear un mejor contenido para ti. Ahora, vamos a sumergirnos de lleno. Me llamo Laura y tengo 66 años. Nací en un tranquilo pueblo rural. Uno de esos lugares donde los sueños a menudo parecían estrellas distantes, justo fuera de alcance. La vida no era fácil allí. Las oportunidades eran pocas y la lucha por llegar a fin de mes era una constante compañía. Mi familia tenía muy poco, pero mi madre, bendita sea, tenía grandes sueños para mí. Quería más que simplemente sobrevivir para su hija. Quería que tuviera una vida llena de posibilidades, una vida más allá de las limitaciones de nuestra pequeña existencia pueblerina. Con eso en mente recurrió a un casamentero, esperando que una unión con alguien de la ciudad pudiera cambiar mi destino. En sus ojos, un hombre de la ciudad podría ofrecerme la vida que solo podía imaginar, una llena de comodidad y seguridad. Poco después, me encontraba casada con David, un hombre de una respetable familia de la ciudad. David era 4 años mayor que yo, estable y confiable, con un buen trabajo y prometedoras perspectivas. Su familia estaba bien establecida. Sus padres trabajaron duro en la fábrica y habían construido una vida con sus propias manos. Mi familia estaba encantada con el enlace, emocionada ante la idea de que me casara con una familia con tanto potencial. Pero para ser honesta, estaba sorprendida. No podía evitar preguntarme, ¿por qué alguien como David, un hombre de la ciudad, con todo para ofrecer, querría a alguien como yo, una simple chica de campo, como esposa? En ese momento no tenía idea de que había mucho más en nuestra historia de lo que podía ver en la superficie. No fue hasta después de que nos casamos
que la verdad comenzó a revelarse lentamente. Descubrí que David había estado casado antes. Su primera esposa eran de la ciudad, y habían estado juntos durante 2 años, pero las cosas no habían funcionado. Ella no cuidaba el hogar que compartían. Era perezosa, desinteresada en contribuir a su vida juntos, y a menudo descuidaba sus deberes. Esto creó una corriente subyacente de tensión entre ella y la madre de David, quien era ferozmente protectora con su hijo. Eventualmente las grietas en su relación se ampliaron demasiado, y el primer matrimonio de David terminó en divorcio. David intentó otras relaciones en la ciudad después de eso, pero ninguna duró. Su familia, preocupada y desesperada por verlo asentado, decidió buscar más allá de la ciudad, y fue entonces cuando me encontraron. Al principio, saber que fui escogida principalmente por mi ética laboral y mi capacidad para manejar un hogar y asumir las responsabilidades de la familia fue como un trago amargo de aceptar. Era como si no fuera más que una pieza en un rompecabezas, una mercancía traída para llenar un papel. Dolió. Me hizo sentir menos que humana, como si mi valor se redujera al trabajo que podía proporcionar. Pero con el tiempo, llegué a entender algo más profundo. Si bien mi papel fue inicialmente moldeado por la practicidad, también era uno de amor y cuidado. La familia de David, especialmente su madre, aunque estricta y ocasionalmente difícil, me trató con una sorprendente cantidad de consideración. Se aseguró de que estuviera cuidada, y gradualmente comencé a sentir algo que no había esperado, un sentido de pertenencia. No mucho después de nuestro matrimonio, quedé embarazada de nuestro hijo. Ese embarazo, ese niño, se convirtió en el ancla que aseguró mi lugar en la familia. Ya no era solo la chica de campo que habían elegido por mi ética de trabajo. Era la esposa de David, la madre de sus hijos, y una querida nuera. Cuando nuestra hija llegó 2 años después, me sentí verdaderamente bendecida. Mirando a mis hijos no pude evitar sentir una profunda gratitud por la vida que había construido con David. Había sido afortunada en formas que ni siquiera había comprendido completamente en ese momento. Muchas mujeres que conocía estaban desilusionadas por los roles tradicionales impuestos sobre ellas. Pero mi experiencia, aunque no perfecta, estuvo llena de amor, respeto y un compromiso compartido con la familia. La madre de David, aunque ocasionalmente severa, comenzó a confiar cada vez más en mí con los asuntos familiares. Con los años, me pidieron asumir más responsabilidades, y crecí en esos roles con un sentido de orgullo. David, mi esposo, siempre estuvo allí para mí, siempre apoyándome, siempre amoroso. Era mi roca, el hombre que me trató con amabilidad todos los días, incluso cuando el mundo parecía volverse más complicado a nuestro alrededor. Juntos criamos a nuestros hijos con los valores que ambos apreciábamos: el trabajo duro, la integridad y el amor. Cuando mis padres se jubilaron, arreglaron para que trabajara en la oficina comunitaria local. Ese trabajo se convirtió en una bendición en sí misma. Me dio un ingreso estable y me permitió contribuir a la estabilidad financiera de nuestra familia. Estaba tan agradecida por el apoyo que mis suegros me habían mostrado a lo largo de los años, y a medida que envejecieron, sentí un profundo sentido de responsabilidad de cuidarlos. Lo hice con amor, tal como ellos me cuidaron en mis primeros días con ellos. Cuando fallecieron, con el corazón pesado, les dije adiós, pero estaba en paz, sabiendo que había hecho todo lo que pude por ellos. Incluso a medida que pasaban los años y me hacía mayor, David nunca flaqueó. Su amor por mí permaneció constante. Siempre fue el hombre atento y cuidadoso que había sido desde el principio, haciéndome sentir adorada cada día.
Nuestra vida juntos, aunque lejos de perfecta, ha sido una vida llena de amor, respeto y el vínculo inquebrantable de la familia. Al mirar atrás ahora, no puedo evitar sentir una abrumadora sensación de gratitud. He sido bendecida de maneras que nunca podría haber imaginado cuando solo era una joven en un pequeño pueblo, soñando con algo más. La vida ha sido amable conmigo, y a través de todo, he aprendido que el amor, en sus muchas formas, es lo que verdaderamente cambia el curso de nuestro destino. Hace 5 años, mi mundo se estremeció hasta su núcleo cuando un evento imprevisto y devastador sacudió mi vida. Mi amado esposo, David, la persona que había sido mi compañero, mi roca y mi amigo más cercano durante tantos años, cayó gravemente enfermo. Llegó de la nada una cruel jugada del destino que nos dejó tambaleándonos a ambos. Hicimos todo lo que pudimos para conseguirle la mejor atención médica. Cada prueba, cada tratamiento, cada opción posible. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, David no pudo superarlo. La enfermedad lo consumió, y a medida que los días se acortaban, también lo hacía su fuerza. Cuando se acercaba al final, tuvimos una de nuestras últimas conversaciones de corazón a corazón, un intercambio emocional y agridulce que nunca olvidaré. En ese momento, me pidió que hiciera una promesa, y yo le hice una a él a cambio. Me confió algo precioso, algo que representaba toda nuestra vida juntos. Nuestros ahorros. Me pidió que los mantuviera seguros, que los protegiera con todo mi corazón, y que no los compartiera con nuestros hijos. Me instó, con una tranquila fuerza que era tan única en él, a asegurarme de que trabajaran duro y aprendieran a valerse por sí mismos. No era solo dinero para nosotros, era la culminación de décadas de trabajo duro, sacrificios y el sueño compartido de construir un futuro juntos. El último deseo de David fue que usara ese dinero sabiamente, que lo mantuviera como un colchón para mí en nuestros últimos años. Era su manera de cuidar de mí, incluso después de haberse ido. Cuando David falleció, sentí que una parte de mi alma se iba con él. El dolor es una fuerza pesada, implacable, y aunque tenía a mis hijos, mis amigos y mis recuerdos, me sentía completamente sola. Me jubilé poco después, el peso de perderlo aún fresco en mi corazón, y comencé a vivir con mi modesta pensión de $450 al mes. No era mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Mis hijos eran adultos, viviendo sus propias vidas, y yo tenía la libertad de vivir la mía como quisiera. Había una paz en los placeres simples, las mañanas tranquilas, los paseos, los días de compras y los viajes en solitario que hacía cada vez que sentía el impulso de explorar. Mucha gente admiraba mi independencia, diciéndome cuán envidiable era que pudiera vivir a mi manera. Veían mi independencia como algo de lo que estar orgullosa, un símbolo de fuerza y resiliencia. Pero no siempre fue tan simple como parecía. Detrás de la admiración, había susurros. Algunas personas me llamaban derrochadora y me criticaban por gastar dinero en cosas que no eran necesarias. Recuerdo sentirme herida por esos comentarios, como si no entendieran el significado más profundo detrás de las elecciones que estaba haciendo. No estaba viviendo una vida de excesos. Estaba viviendo una vida que honraba la libertad que había ganado y los recuerdos del amor que había compartido con David. Pero con el tiempo, mis hijos empezaron a expresar sus preocupaciones. Querían que pasara menos tiempo sola y más tiempo con ellos. Sugirieron que viajara menos y que me mudara con alguno de ellos, para ayudar con las tareas del hogar, cocinar comidas para la familia y cuidar a los nietos. Decían que me extrañaban y que sería mejor para mí estar más cerca de ellos,
involucrada en sus vidas diarias. Entendí de dónde venían, por supuesto. Yo era su madre, y querían asegurarse de que estuviera bien. Pero no podía evitar sentir que no me entendían completamente. No era una mujer mayor indefensa que necesitara cuidados constantes. Todavía era la misma persona que los había criado con amor, que había sido la compañera de David en la construcción de una vida juntos. Aún así, deseando aliviar sus preocupaciones y mantener la paz, decidí contarles sobre los ahorros que había mantenido todos estos años. Sentí que era el momento adecuado. Quería que supieran que estaba financieramente segura y que no necesitaban preocuparse por mí. Lo que siguió no fue nada como lo había imaginado. Cuando supieron del dinero, sus reacciones fueron una mezcla de sorpresa y, francamente, emoción. Felicitaron a David y a mí por ser tan responsables financieramente y tan cuidadosos con nuestros recursos. Al principio no pensé mucho en ello. Solo estaba tratando de mostrarles que estaba bien. Pero luego, con el paso de los días, vi cómo su actitud cambiaba. En lugar de sentirse aliviados de que estuviera bien, parecían ver el dinero de manera diferente, casi como si fuera suyo por derecho. Siempre me había enorgullecido de ser el tipo de madre que fomentaba la independencia. Pero ahora sentía que lo mismo que había trabajado tanto para proteger se había convertido en un punto de conflicto. Había querido compartir la riqueza de nuestros ahorros para aliviar sus mentes. Pero ahora no podía evitar preguntarme si había cometido un error. Intenté honrar el último deseo de David. Sin embargo, de alguna manera, lo que se suponía que traería paz se había convertido en una fuente de tensión. Al mirar hacia atrás ahora, no puedo evitar sentir un profundo sentido de arrepentimiento. Había esperado mantener los ahorros como un pequeño y silencioso colchón de seguridad para mí misma. Un recordatorio del amor y la previsión de David. Pero en su lugar, se había convertido en algo que me separaba de las personas que había pasado mi vida cuidando y protegiendo. La línea entre padre e hijo se había desdibujado, y me quedé preguntándome si había hecho lo correcto. Poco después, todo comenzó a descontrolarse, y me encontré ahogándome en un mar de solicitudes de mis hijos. Todo comenzó con mi hijo, Mark, acercándose a mí con el corazón pesado y una solicitud aún más pesada. Me pidió si podía ayudarlo con un pago inicial de $40,000 para una nueva casa, más grande. Pintó un cuadro de un futuro mejor, uno donde sus hijos crecerían en un ambiente más seguro y cómodo. Sus palabras, tan llenas de esperanza y promesa, tocaron mis fibras sensibles, y sin dudarlo, acepté. Pensé que estaba haciendo lo correcto, ayudando a mi hijo a construir una mejor vida para su familia. Poco después de la solicitud de Mark, mi hija, Sarah, vino a mí con la suya. Necesitaba $15,000 para mejorar su coche, lo que, según dijo, haría su vida más cómoda y más manejable. Una vez más, mi corazón se ablandó, y accedí a ayudar, convencida de que esto era lo que un padre amoroso debería hacer. Apoyar la felicidad de sus hijos, su bienestar. En esos momentos, creí que sacrificando un poco de mi comodidad, podía hacer sus vidas más fáciles y asegurarles un futuro más brillante. Me parecía lo correcto. Después de todo eran mis hijos, y no podía soportar la idea de decirles no. Pero con el tiempo, las solicitudes no cesaron. Se hicieron más frecuentes y más exigentes, y mi generosidad, antes dada con amor y compasión, comenzó a sentirse como un ciclo sin fin. Era como si sus necesidades fueran insaciables, y ninguna cantidad de dinero pudiera llenar el vacío que me pedían que cavara para ellos. Al principio, ayudé con un sentido de orgullo, orgullosa de poder contribuir a su bienestar.
La segunda y tercera vez, sin embargo, me encontré dando a regañadientes, mi corazón pesado con una creciente sensación de inquietud. Cada vez que volvían pidiendo más, sentía que estaba dando partes de mí misma, mi fuerza, mi propio sentido de seguridad. Pero no podía decir no. Quería creer que estaba haciendo lo correcto. Quería creer que al ayudarlos, estaba siendo una buena madre. Así que di. Y por un breve momento, funcionó. Mark y Sarah se volvieron más atentos y más amorosos. Empezaron a aparecer más seguido, llamándome solo para ver cómo estaba, y cuidando de mí en formas que nunca habían hecho antes. Era como si hubiera sido transportada de regreso en el tiempo a cuando eran más jóvenes, cuando me necesitaban, cuando yo era su mundo. Casi podía convencerme de que todo era como debía ser, que realmente les importaba por mí, que no era solo un banco para ellos. Me permití disfrutar de su atención, saboreando los momentos de amor y calidez, aferrándome a la creencia de que tal vez, solo tal vez, no solo estaban interesados en lo que podía darles. Pero esa ilusión se hizo añicos cuando me di cuenta de cuánto de mis ahorros había desaparecido. Mi otrora cuidadosamente guardado fondo de emergencia, la seguridad que había trabajado toda mi vida para construir, estaba casi agotado. Y así, los amorosos y atentos hijos que había apreciado parecían desvanecerse. Mark y Sarah, que alguna vez habían estado tan presentes, comenzar a distanciarse. Ya no me necesitaban como antes, tenían lo que querían, y con eso su interés en mí parecía desvanecerse. Dolió, más de lo que había imaginado. Había dado todo. Mi tiempo, mi amor, mis ahorros, solo para quedarme sin nada a cambio. La soledad que siguió fue sofocante. Había pasado años vertiendo mi corazón en criarlos y cuidarlos, y a cambio me encontré abandonada, con nada más que promesas vacías y una confianza rota. Me encontré al borde de la desesperación, preguntándome dónde había salido mal. Las cosas solo tomaron un giro más oscuro cuando me enfermé gravemente y necesité cirugía. Mi salud, antes tan fuerte, ahora me fallaba, y los pequeños ahorros que me quedaban fueron rápidamente consumidos por las facturas médicas. Sentí el peso del envejecimiento presionando sobre mí, y me di cuenta con terrible claridad que necesitaría a mis hijos más que nunca. Ya no era la persona que podía dar, era la que necesitaba ayuda. Pero cuando les pedí si podía mudarme con ellos, la respuesta fue no. Mark y Sarah, los mismos hijos por los que lo había sacrificado todo, me rechazaron. Me dieron razones, excusas, pero debajo de todo eso, sentí la frialdad, la indiferencia que me atravesó el corazón. Había pasado toda mi vida cuidando de ellos, amándolos, y ahora, cuando más los necesitaba, no estaban allí. La devastación fue insoportable. Me encontré con nada más que la dolorosa realización de que el amor que alguna vez había dado por hecho no era más que una ilusión pasajera. En un intento desesperado de retener algún sentido de control sobre mi vida, sugerí contratar a un cuidador. Alguien que pudiera atender mis necesidades, cuidarme en la comodidad de mi propio hogar y ayudarme a mantener la dignidad que tanto deseo. Pero justo cuando pensaba que podría haber un atisbo de esperanza, llegó otro golpe. Uno que golpeó más profundo de lo que podía haber imaginado. Mis hijos, en quienes siempre había confiado, me dijeron que simplemente no podían permitirse el salario del cuidador. El peso de esa verdad se sintió como un ancla que me arrastraba más profundamente en un mar de indefensión. Luego, para mi sorpresa y desconcierto, sugirieron que me mudara a un hogar de ancianos. La idea de ser removida de mi hogar, de todo lo familiar y querido para mí, fue casi demasiado para soportar. Mark, siempre el práctico,
Incluso encontró un lugar para mí. Un hogar de ancianos modesto y sin lujos ubicado en alguna lejana área rural. Explicó en un tono que lo hizo sonar tan simple que el costo podría ser cubierto por mi pensión y que no necesitarían contribuir mucho. Las palabras dolían, cada una clavándose más profundo en mi pecho como una astilla de cristal. Podía sentir mi corazón rompiéndose mientras imaginaba la vida que dejaría atrás. La calidez de mi propio hogar, los recuerdos de una vida bien vivida, y lo más doloroso, la distancia que crecería entre mi familia y yo. ¿Cómo podían tan fácilmente tomar esta decisión por mí? ¿Cómo podían sugerir que simplemente me desvaneciera en un lugar donde no sería más que una paciente más entre un mar de otros, olvidada por el mundo? No podía soportar la idea. Me negué a ir. La mera idea de ser colocada en un hogar de ancianos, rodeada de extraños, aislada de las personas que amo, se sentía como una sentencia que no podía aceptar. Conocía demasiado bien las realidades de tales lugares. Demasiadas veces eran fríos, impersonales y llenos de negligencia. No me rendiría a ese tipo de existencia. No quería ser tratada como solo un número más o una carga. Quería vivir mis días en un lugar que tuviera significado, un lugar donde todavía pudiera sentir que importaba, aún tener algún control sobre mi vida. La mera idea de perder eso era insoportable. Fue en ese momento de desesperación que finalmente comprendí todo el peso del consejo que mi difunto esposo, David, me había dado tantos años antes. Siempre me había dicho que mantuviera nuestros ahorros privados, que nunca dejara que los niños supieran cuánto teníamos y que me asegurara de seguir siendo financieramente independiente a medida que envejeciera. En ese momento, no apreciaba completamente su sabiduría. Pensé que éramos una familia, que podíamos confiar el uno en el otro sin miedo a juicios o resentimientos. Pero ahora, sentada aquí en la realidad de mi situación, lo veo con claridad. Si le hubiera escuchado, si hubiera mantenido nuestros asuntos financieros para mí, no estaría aquí, enfrentando esta difícil y dolorosa elección. Lamento contarles a mis hijos sobre nuestros ahorros. Lamento haberles permitido saber cuánto teníamos, porque solo condujo a herir sentimientos y tensiones. Creó una expectativa, una dependencia, que me dejó sintiéndome pequeña y vulnerable. Ojalá hubiera entendido entonces lo que sé ahora. Qué importante es mantener mi independencia. No solo emocionalmente, sino también financieramente. A medida que he envejecido, he llegado a ver la verdad en el consejo de David. En la vejez, no puedes contar con nadie más. No importa cuán bien intencionados puedan parecer. La realidad es que las vidas de las personas cambian, y también lo hacen sus prioridades. El salvavidas que creí que tenía no está allí cuando más lo necesito. Es una lección dolorosa, y una que he aprendido demasiado tarde. Todo lo que puedo hacer ahora es aferrarme a lo poco que me queda y desear haber sido más sabia cuando realmente importaba. No puedo deshacer el pasado, pero puedo aprender de él. Para que en el futuro no me encuentre tan vulnerable, tan dependiente y tan desconsolada. A medida que envejecemos, una de las verdades más profundas que he llegado a entender es la importancia de preservar la armonía y la cercanía emocional dentro de nuestras relaciones familiares. Esto se vuelve aún más vital a medida que envejecemos. Con cada año que pasa, nuestras palabras y acciones tienen más peso del que a menudo nos damos cuenta. No se trata solo de las cosas que decimos, sino de la forma en que las decimos, y el impacto que tienen en aquellos a quienes amamos. La sabiduría que viene con la edad es algo que debemos atesorar, pero también requiere un pensamiento cuidadoso. Para vivir realmente en paz en nuestros años posteriores,
Y para fomentar un ambiente de amor, confianza y respeto en nuestras familias, debemos aprender a pensar antes de hablar y ser conscientes de lo que damos, tanto emocional como materialmente. En mi propia vida he descubierto que una de las lecciones más poderosas es saber cuándo guardar las cosas para nosotros mismos, particularmente cuando se trata de nuestros asuntos financieros. Es algo con lo que muchos adultos mayores luchan, yo misma incluida. Nuestro instinto natural es a menudo proteger a nuestros hijos, planear con anticipación para ellos, asegurarnos de que estarán cuidados cuando ya no estemos. De un amor profundo y un deseo de protegerlos de futuras luchas, podríamos comenzar a pensar demasiado, a planificar de más, incluso a hacer promesas cuyas consecuencias no entendemos completamente. Mientras que estas intenciones vienen del corazón, la realidad puede ser muy diferente de lo que esperamos. He visto muchas familias, incluida la mía, donde los padres revelan sus planes financieros demasiado temprano, revelando los detalles de sus ahorros y diciéndole a sus hijos que algún día todo lo que tienen les será otorgado. Y al principio, esto puede parecer inofensivo, incluso considerado. Pero lo que he llegado a darme cuenta es que estos gestos bien intencionados pueden sembrar inadvertidamente las semillas de la dependencia. En lugar de empoderar a nuestros hijos para que sean autosuficientes e impulsados, podemos, sin querer, ponerlos en un camino donde comiencen a esperar cosas de nosotros, a depender de nosotros de maneras que sofocan su propio crecimiento. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Lo más difícil como padre es dejar ir. Queremos asegurarnos de que nuestros hijos estarán seguros, de que nunca les faltará nada. Pero al asegurarles constantemente que heredarán todo lo que hemos trabajado, podríamos estar robándoles la oportunidad de construir sus propios futuros, de aprender el valor del trabajo duro, la independencia y la perseverancia. Lo he visto ocurrir. Niños que, en lugar de desarrollar un fuerte sentido de responsabilidad por sus propias vidas, comienzan a dar las cosas por sentadas, sintiéndose con derecho a lo que hemos construido, en lugar de entender el sacrificio, el esfuerzo, la lucha que llevó a crearlo. Esta es la razón por la que creo que es tan esencial mantener los asuntos financieros privados. No se trata de ocultar nada por miedo o vergüenza. Se trata de proteger tu propia tranquilidad mental, asegurarte de que puedas vivir tus años posteriores cómodamente, sin preocupaciones innecesarias. Tus ahorros, tus activos, están allí para apoyarte en tu vejez, para darte la libertad y seguridad de vivir como elijas. Eso siempre debe ser tu prioridad, no el bienestar de tus hijos en el futuro. Ya les has dado tanto, tu tiempo, tu amor, tu sabiduría. Pero en cierto punto, es hora de concentrarte en ti, proteger lo que has ganado y asegurarte de que estás bien cuidado. Incluso cuando se trata de tus hijos, necesitas abordar este tema con cuidado. Cuando el dinero entra en escena, las relaciones pueden cambiar en formas que son difíciles de predecir. Las personas cambian cuando hay dinero de por medio, y puede crear tensiones o incluso resentimientos donde antes no los había. Tu dinero es tuyo, y aunque tu corazón pueda estar dispuesto a ayudar a quienes amas, es importante recordar que no tienes que exponer cada detalle, compartir cada plan o hacer promesas que tal vez no puedas o no quieras cumplir. Puedes ayudar, pero no tienes que revelar todo. Vive con sabiduría y protege tu paz. Lo más importante que he aprendido es esto. A veces el mayor acto de amor que podemos mostrar a nuestros hijos es dejarlos crecer por su cuenta, darles el espacio para aprender lecciones de vida y ganarse su camino. Les hemos enseñado lo mejor que podemos.
Ahora es el momento de dejarlos vivir sus propias historias, sin el peso de nuestras expectativas o el miedo de que siempre estaremos allí para atraparlos. Cuando se trata de la división de tus bienes, una de las lecciones más cruciales que puedes aprender, especialmente a medida que envejeces, es mantener estos planes en privado. Es tan tentador compartir tus intenciones, abrirte sobre cómo visualizas que las cosas se desarrollen. Pero hacer esto puede ser increíblemente arriesgado. Por mucho que desees ser transparente, debes darte cuenta de que discutir tus bienes públicamente, especialmente con miembros de la familia, puede causar tensiones, resentimientos e incluso fracturas en las relaciones. Lo último que deseas es crear involuntariamente conflictos o invitar negatividad en lo que debería ser un entorno hogareño, pacífico y amoroso. Es vital que mantengas esa información cerca de tu corazón el mayor tiempo posible. Un plan privado y bien pensado te ofrece la libertad y seguridad para vivir la vida en tus propios términos, sin sentir que estás bajo una lupa. Y asegura que tu familia pueda centrarse en el amor en lugar de las preocupaciones financieras. La realidad es que el dinero es un asunto complicado. Y lleva consigo tanto el poder de nutrir como el potencial para destruir. Necesitamos reconocer este delicado equilibrio. Los padres, en particular, deben entender que los bienes no son solo números. Son símbolos poderosos de lo que hemos trabajado arduamente para construir a lo largo de los años. Cuando la riqueza se entrega demasiado libremente, demasiado pronto, puede causar más daño que beneficio. Vemos que esto sucede con demasiada frecuencia. Los padres, ansiosos por apoyar a sus hijos, pueden distribuir su riqueza pensando que aliviará sus cargas. Pero en cambio, pueden estar creando una dependencia emocional o financiera. El verdadero regalo que podemos dar a nuestros hijos no son montones de dinero, sino la sabiduría para gestionar sus propias vidas, independencia y orgullo en su capacidad para valerse por sí mismos. Hay tantas historias desgarradoras de padres bien intencionados que en su intento de proporcionar para sus hijos, entregan su riqueza demasiado temprano. Pueden creer que están ayudando, pero sin querer están robando a sus hijos de algo mucho más valioso: la oportunidad de luchar, aprender y crecer. La vida no está destinada a oler a ser entregada a nadie en bandeja de plata. Cuando todo es demasiado fácil, puede perder rápidamente su valor. Las lecciones aprendidas a través del trabajo arduo y la perseverancia son las que nos moldean en adultos responsables y capaces. Si a un niño se le da todo sin tener que ganarlo, puede volverse complaciente, desagradecido e incluso descuidado. A veces ni siquiera se molestan en cuidar a los padres que tanto sacrificaron por ellos al principio. Lo he visto una y otra vez. Las buenas intenciones de los padres, su deseo de ser generosos, pueden convertirse en un error lamentable cuando se trata de gestionar su legado. Como un juego de cartas que se reparte demasiado rápido cuando los bienes se distribuyen sin cuidadoso pensamiento o tiempo, es fácil terminar con una mano perdedora. Hay mucho más en la riqueza que solo los números. Se trata de fomentar un sentido de responsabilidad, independencia y respeto por el futuro. Se trata de dar a tus hijos las herramientas que necesitan para prosperar. No solo los recursos financieros en los que confiar. Si realmente te importan, enséñales cómo vivir responsablemente, cómo ganarse su éxito y cómo construir su propio legado. Al final, mantener tus bienes seguros y bien gestionados es una forma de autocuidado, no solo para ti, sino también para tus hijos. Déjalos aprender el valor de lo que has construido, mostrándoles la importancia de la responsabilidad, de trabajar por lo que quieres y de ser autosuficientes emocional y financieramente.
Ese es el verdadero regalo que puedes darles. Tu legado no es solo el dinero que dejas atrás. Son los valores que inculcas y la sabiduría que transmites. Es hora de dejar de pensar en la riqueza como un arreglo rápido y comenzar a verlo como una estrategia a largo plazo para tu propia felicidad y el futuro de tu familia. Cuando se trata de la delicada cuestión de planificar cómo se distribuirán los bienes personales, las familias a menudo se encuentran sumidas en la confusión, desgarradas por desacuerdos sobre quién debería recibir qué. Es una realidad desgarradora, donde las emociones son intensas, y nadie quiere sentirse excluido o, peor aún, tratado injustamente. El deseo de equidad es algo natural, pero en estas situaciones puede escalar rápidamente a resentimiento, celos y un profundo dolor. Es un proceso doloroso que a menudo lleva a rupturas entre quienes deberían amarse y apoyarse mutuamente. Pero aquí es donde la sabiduría de las generaciones mayores puede ser increíblemente valiosa. Muchos adultos mayores han aprendido la importancia de mantener sus planes de distribución de bienes en privado. Entienden que revelar demasiado pronto puede provocar conflictos, y por eso eligen mantener sus planes cerca de su corazón, compartiéndolos solo cuando es absolutamente necesario. Este enfoque no se trata de secreto por el secreto, se trata de proteger el bienestar emocional de sus seres queridos y preservar la paz dentro de sus familias. Toma por ejemplo la conmovedora historia de la serie de televisión Familia de la Casa Nam. La tensión que surge cuando una familia se encuentra sumida en una disputa sobre la propiedad de una vieja casa es devastadora. El padre, Nam Ken-long, exacerba inadvertidamente el conflicto al favorecer a su hijo biológico, desencadenando olas de ira y frustración por parte de su segunda esposa y su hijo. La situación se vuelve aún más compleja cuando consideras que, de haber elegido favorecer a su esposa y su hijo, su propia hija habría sentido un profundo y aplastante sentido de traición. El dolor emocional de ambos lados es palpable, y nadie sale ganando. En familias como estas, donde las relaciones ya están complicadas por el segundo matrimonio y las dinámicas unidas, el tema de la herencia puede convertirse en un polvorín, esperando la menor chispa para estallar. Es un recordatorio amargo de cuán fácilmente puede verse alterada la armonía de una familia cuando los asuntos financieros se manejan sin cuidado. La lección aquí es clara, y es una que se vuelve más urgente a medida que envejecemos. Debemos ser profundamente conscientes de cómo abordamos temas educativos como las finanzas y la herencia. Incluso entre quienes más amamos, estos asuntos pueden ser emocionalmente cargados, y cuanto más revelamos, más riesgo corremos de causar dolor y discordia. Nadie debería subestimar el poder de las palabras no dichas. Lo que no se dice a veces puede proteger a una familia más que la dura realidad de la verdad. A menudo el curso de acción más sabio es mantener los planes financieros privados, solo compartiéndolos cuando el momento es adecuado, cuando la necesidad de claridad realmente surge. Esto no solo protege a nuestros seres queridos del estrés innecesario, sino que también asegura que el vínculo familiar permanezca intacto, libre de los corrosivos efectos de la sospecha y el resentimiento. Al retener ciertos detalles hasta el momento adecuado, mantenemos un sentido de equilibrio, armonía y respeto por los sentimientos de todos. En el pasado, las generaciones mayores entendieron que revelar demasiado pronto no era solo imprudente, era falto de amor. Sabían que realmente cuidar de sus hijos no implicaba darles todo de una vez, sino más bien alentarlos a crecer independientemente, a valerse por sí mismos y a construir vidas basadas en sus propios esfuerzos y decisiones. El mayor regalo no era la riqueza,
sino la sabiduría y la fortaleza emocional para navegar la vida sin depender de la herencia. Estos padres no querían que sus hijos vieran su valor en términos de dinero. Querían que entendieran que la verdadera independencia y satisfacción provienen de adentro, no de una fuente externa. Era un amor nacido de la previsión, un deseo de ver a sus hijos prosperar no gracias a una dádiva, sino porque habían aprendido a prosperar por mérito propio, en la riqueza de sus propias vidas. Este tipo de amor, esta clase de sabiduría, es algo que todos deberíamos aspirar a lograr, especialmente al entrar en las etapas más avanzadas de nuestras propias vidas. Cuando se trata de la distribución de bienes y las delicadas dinámicas de las relaciones familiares, hay algo profundamente sagrado en mantener esos detalles en privado. No se trata solo de proteger posesiones materiales, sino de salvaguardar los aspectos más profundos e intangibles de la vida familiar. La paz, la armonía y el bienestar emocional de aquellos a quienes más amas. Los adultos mayores que eligen mantener los asuntos financieros privados y se centran en enseñar a sus hijos el valor de la independencia, no solo están pensando en ellos mismos. Están pensando en el futuro, en preservar un legado que no se basa en la riqueza material, sino en los valores duraderos de sabiduría, responsabilidad y amor incondicional. Al hacerlo, están creando un espacio donde la próxima generación puede aprender a valerse por sí misma, trazando sus propios caminos hacia el éxito sin la carga de la dependencia financiera o las complicaciones de expectativas no dichas. La verdad es que cuando se trata de tomar decisiones dentro de una familia, especialmente una que incluye a varios hijos, las decisiones pueden sentirse como caminar sobre una cuerda floja. Es emocionalmente agotador y desgarrador saber que, por mucho que lo intentes, siempre habrá un hijo que se sienta ignorado o relegado. No hay manera fácil de dividir tu amor, tu atención o tus recursos de manera equitativa, y esa verdad puede ser dolorosa. Es casi inevitable que alguien en algún momento se sienta malentendido, dejado de lado o incluso herido por lo que perciben como una decisión injusta. El peso emocional de eso es real y a menudo se amplifica por las complejidades de la vida familiar, donde las viejas heridas y problemas no resueltos tienden a aflorar durante momentos de alta tensión. Lo que es tan difícil en estos momentos es que las injusticias no siempre son claras, y sin embargo las emociones atadas a ellas son crudas, poderosas y profundamente sentidas. Es una experiencia casi universal que, en algún momento, los hijos sienten que han sido tratados injustamente, incluso cuando los padres tuvieron las mejores intenciones. Pero aquí es donde la verdadera prueba de la fortaleza familiar entra en juego. No se trata de evitar las decisiones difíciles o pretender que todo es perfecto. Se trata de cómo avanzamos después de que se toman esas decisiones. La vida no siempre nos da soluciones perfectas, y el camino hacia la paz a menudo requiere una aceptación tranquila de la imperfección. Tanto los padres como los hijos necesitan cultivar una comprensión profunda compartida de que la equidad no siempre significa un trato igual, y que a veces se requieren sacrificios por el bien mayor de la familia. Hay belleza en esto, una gracia no dicha que emerge cuando ambos lados dejan ir su necesidad de explicarse constantemente o de centrarse en antiguos agravios. Los niños también deben aprender a dejar ir su ira o tristeza por las injusticias percibidas y confiar en que sus padres están actuando por amor y preocupación, aunque no siempre lo sientan así. Un ejemplo poderoso de esto viene de una escena conmovedora en la película Dulce Hogar, donde Funk, el protagonista, le pregunta a su abuela por qué eligió darle la casa familiar al hijo mayor, a pesar de saber que el segundo y el tercer hijo también lo necesitaban.
La abuela, con una fuerza tranquila y claridad emocional, comparte la dolorosa verdad. Solo tenía una casa para dar, y en ese momento el hijo mayor estaba en la mayor necesidad financiera. Los otros dos hijos, aunque no financieramente acomodados, lograban salir adelante. Esta decisión, aunque práctica, fue profundamente emocional, y dejó una sombra de desilusión y hasta resentimiento entre los hermanos. Pero la abuela, aunque agobiada por el peso de su decisión, sabía que su elección estaba arraigada en la necesidad de actuar en el momento, no con la esperanza de evitar la incomodidad. Con el tiempo, a medida que pasaron los años, el tema nunca volvió a surgir. Fue una decisión hecha con amor, no favoritismo, y el silencio que siguió fue de comprensión, no amargura. Y aquí creo que yace la profunda lección que debemos aprender al navegar las complejidades de las dinámicas familiares. A veces, lo más difícil no es la injusticia percibida en sí misma, sino el valor emocional que se necesita para dejarla ir. Para permitir que esos sentimientos de herida o traición existan, pero no dejar que dicten tus acciones o envenenen tus relaciones. El silencio, en este contexto, se convierte en una herramienta para sanar. No es silencio por miedo o evasión, sino silencio como un acto de madurez emocional. Cuando elegimos no traer constantemente viejas heridas, cuando nos centramos en el presente y el futuro, en lugar de reabrir viejos conflictos, creamos un espacio para la paz. Permitimos que nuestras familias se curen y se fortalezcan. En mi experiencia, las familias más duraderas son las que aprenden el arte de la paciencia, el perdón y dejar ir. Son las familias que pueden resistir las tormentas de la desilusión y el resentimiento, no pretendiendo que no existen, sino eligiendo avanzar más allá de ellas con gracia. Porque en última instancia, la vida es demasiado corta para aferrarse a viejos agravios. Al practicar la empatía, la compasión y, sobre todo, el amor, creamos un legado que no está definido por la riqueza o las posesiones, sino por la fortaleza de nuestros lazos, la sabiduría que transmitimos y la profunda comprensión no expresada de que la familia, en su forma más verdadera, trata de permanecer juntos, tanto en los buenos como en los malos tiempos, en los momentos felices y en los dolorosos. Y eso, al final, es el legado más hermoso que podemos dejar atrás. No importa cuán mayores sean los hijos o lo independientes que se vuelvan, es como si el papel de un padre nunca desapareciera realmente. No importa cuánto maduren, los padres a menudo llevan esa misma necesidad instintiva de protegerlos, preocuparse por ellos y cuidarlos como si todavía fueran sus pequeños, necesitando cuidado constante. Este es un amor que es a la vez implacable e inquebrantable, un impulso abrumador de mantenerlos sanos y salvos. Está tan profundamente arraigado en la esencia misma de la paternidad, que cuando sus hijos enfrentan decisiones difíciles o toman elecciones que parecen inciertas, los padres no pueden evitar sentirse ansiosos. Pueden encontrarse hablando desde un lugar de preocupación, y aunque sus intenciones sean puras, sus palabras a veces se derraman en un torrente de emoción, sin el pensamiento que necesitan. Esta ansiedad, esta abrumadora necesidad de proteger, a veces puede ser mal direccionada, y desafortunadamente, estas expresiones mal orientadas de preocupación, aunque bien intencionadas, pueden, sin querer, crear un muro entre padre e hijo. Lo que una vez fue una relación cercana y abierta, puede comenzar a deshilacharse en los bordes, y antes de mucho tiempo, esa conexión está amenazada o, peor, perdida por completo. A medida que los padres envejecen y entran en los capítulos posteriores de sus vidas, se vuelve aún más crucial para ellos cambiar su mentalidad. Las preocupaciones y críticas constantes
pudieron haber servido para algo en sus años más jóvenes, pero con el paso del tiempo, deben aprender a mirar más allá de sus propios miedos y arrepentimientos. En lugar de enfocarse en decisiones pasadas o expresar desilusión, deben enfocarse en la comprensión, la experiencia y, sobre todo, la empatía. Es un momento para reconocer que las relaciones evolucionan, y así también debe hacerlo su enfoque hacia ellas. Es un momento para fomentar el amor, la compasión y la aceptación. Necesitan darse cuenta de que los hijos, sin importar su edad, no son solo extensiones de sus propias esperanzas y sueños, sino individuos con sus propios caminos que caminar. Una ilustración conmovedora de esta dinámica se captura hermosamente en la película Mundo Humano, con la historia de una familia que se desarrolla. La familia tiene 3 hijos, 2 de los cuales sobresalieron académicamente y tuvieron éxito, cumpliendo cada sueño que sus padres tuvieron para ellos. Estos hijos eran el orgullo de sus padres, la prueba viva de su trabajo duro y aspiraciones. Sin embargo, el hijo más joven, que no logró el mismo éxito académico, eligió un camino diferente: permanecer en casa para cuidar de sus padres mayores. Esta decisión, aunque profundamente desinteresada y llena de amor, fue recibida con la desilusión del padre. No podía evitar comparar al hijo más joven con sus hermanos mayores, sintiendo que el sacrificio no era suficiente para estar a la altura. Su frustración creció, y pronto sus reproches se convirtieron en una fuente constante de tensión. Cuanto más expresaba su insatisfacción, más distante se volvía el vínculo entre ellos. Con el paso de los años, estas heridas se agravaron, y finalmente, el padre y el hijo, que alguna vez estuvieron tan cerca, dejaron de comunicarse. Pasaron años sin palabras intercambiadas. Un silencio lleno de dolor y malentendidos. Esta es la dolorosa realidad que muchos hijos enfrentan. No importa cuán exitosos puedan parecer a los demás, necesitan el reconocimiento y el apoyo de sus padres. Necesitan la validación de que sus elecciones importan, que son vistos y apreciados por quienes son. Sin esta afirmación, ninguna cantidad de éxito externo puede protegerlos de sentirse pequeños, poco importantes o no queridos. Las palabras de los padres, ya sea que surjan de la desilusión, la frustración o el bienintencionado consejo, pueden herir profundamente. Estas heridas, cuando no se sanan, pueden convertirse en cicatrices que duran toda una vida, a veces incluso más allá del tiempo en que sanan las heridas físicas. ¿Y la parte más desgarradora? Estas cicatrices no siempre son visibles, pero no por eso menos reales. El impacto emocional de este tipo de crítica es de largo alcance, y puede repercutir a través de los años, creando un silencio donde antes florecía el amor y la comunicación. A medida que los padres envejecen, deben entender que su papel como líderes de la familia no se trata de imponer el control o juzgar, sino de tender puentes entre generaciones, entre el pasado y el futuro. Son el pegamento que mantiene unida a la familia, los guardianes de las tradiciones, los narradores de lo pasado. Pero en sus últimos años, deben recordar que las palabras que eligen, las acciones que toman, son increíblemente poderosas. Pueden construir o destruir, sanar o herir. No todo necesita ser dicho en voz alta. De hecho, algunas de las cosas más amorosas que un padre puede hacer son ser selectivo con sus palabras, elegir el silencio sobre la crítica y la paciencia sobre la impaciencia. Esto no se trata de evitar verdades difíciles o de esquivar conversaciones necesarias. Se trata de saber cuándo dar un paso atrás y permitir espacio para la comprensión. Se trata de dejar que el amor hable más alto que la necesidad de tener
razón. Al final del día, este tipo de enfoque pensado y compasivo es un testimonio de la madurez emocional. Habla de un amor que va más allá de lo superficial, que reconoce los complejos paisajes emocionales de las personas que nos importan. Mostrar amor a través del tacto, del silencio, del entendimiento, puede ser infinitamente más poderoso que cualquier palabra bien intencionada pero equivocadamente cronometrada. A veces no es lo que decimos lo que más importa. Es el amor que mostramos al decir menos, al escuchar más, y al crear una atmósfera donde nuestros hijos sepan, sin lugar a dudas, que son suficientes tal como son. Al concluir nuestra discusión de hoy, espero que hayas encontrado algunas conclusiones significativas sobre el delicado equilibrio entre la paternidad, la salud emocional y las relaciones en evolución que compartimos con nuestros hijos a medida que todos envejecemos. Lo que está claro es que nuestras palabras, ya sea que provengan del amor, la preocupación o la frustración, tienen un gran poder. Pueden o bien construir un puente o crear una brecha. Pero más allá de eso, hemos aprendido que mostrar amor a través de la empatía, el entendimiento y a veces incluso el silencio puede ser más sanador que cualquier crítica o juicio. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Cuál es una cosa que has aprendido del video de hoy que aplicarás en tu propia vida o relaciones? Por favor, comparte en los comentarios abajo. Sigamos con esta conversación. Y si disfrutaste de este video, por favor deja tu comentario, dale me gusta. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por ver, y espero con interés escuchar tus pensamientos.